De que hay... Bueno, damos comienzo al conversatorio. Por ahí palabra que no es muy común, digamos, pero la idea es que realmente se transforme en eso, en poder conversar, en poder explicar o contar historias vividas por ahí de las mismas personas o de sus parientes. Si bien un poquito vamos a hacer una introducción, digamos, con la gente de la mesa, la idea es que después cada uno, los que se animen, podamos contar diferentes experiencias. Sé que además es un día en donde mucha gente se ha vuelto a ver después de mucho tiempo, donde han vuelto a hablar cosas que hace muchísimo no hablaban, donde han vuelto, ¿no?, a sentir cosas que hace mucho que no sentían, digamos. Así que bueno, la historia de esta fiesta era esa, era volver a juntar, volver a creer en Cerro Leones, seguir apostando a la historia, a la identidad, de un lugar con mucha cultura, de un lugar, como digo yo, diferente, es diferente, Cerro Leones es diferente. Bueno, me voy del tema, así que bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a hablar un poquito de la historia de la inmigración, vamos a hablar un poquito del rol de las mujeres, digamos, en la historia de las canteras, de la huelga grande. Vamos a hablar un poquito del ambiente, de lo que podría llegar a ser esta cantera más en el presente. Y bueno, y después los quiero escuchar hablar a ustedes, digamos, y que los que se animen cuenten, digamos, y que nos llene, digamos, de experiencias y de cosas que por ahí hay muchos que no sabemos, digamos. Entonces es importante que por ahí la gente con más años nos cuente las experiencias que han tenido ellos o sus familiares. Así que bueno, arrancamos por ahí con Magdalena, que nos va a dar un pantallazo, digamos, de la historia de las canteras. Buenas tardes a todos. En esta tarde tan soleada en el Cerro de los Leones, porque había 2 leones, comencemos esta historia que lo marca hasta la piedra en el cual estamos asentados. Habla de 2 leones. Para tener un diálogo necesitamos de otro, para trabajar necesitamos de otro, para crear una sociedad, trabajar y tener canteras se necesitó de otro. Entonces, qué bello homenaje hoy recordar que hubo 2 leones y gracias a que hay el intercambio entre 2 personas, una sociedad crece. ¿Cómo decimos esta historia de las canteras? Bueno, debemos ser breves porque lo importante es el intercambio. Me parece que hay 3 momentos en la explotación de la piedra. Una primera en el cual el picapedrero, ese señor sin título, un geólogo, un sabio en la lectura de la piedra, llega a la Argentina buscando trabajo o quizás yéndose de Europa por problemas de la guerra, se asientan, buscan un lugar muy parecido a donde vivían, esta necesidad de sentirnos cómodos. Hoy estamos en un bar, en el bar que tiene más historia en Cerro Leones. Necesitamos compartir y crecer y trabajar en un lugar que nos reciba. Buscaron ese lugar, lo encontraron en Tandil. Comienzan a relacionarse diferentes grupos inmigratorios, o sea,
problemas de idioma, problemas de costumbre, problemas cómo me comunico con el otro, se van asentando, crece en un hermoso desarrollo que va desde la movediza y casi 7 kilómetros, ¿verdad? En todos desarrollos de canteras, en longitud, en lo que pasará en la historia. Es un movimiento que crece. El trabajo del picapedrero se desarrolla como una media luna hasta, obviamente, que la explotación reuniese a muchísimos trabajadores, y cuando estos grupos van creciendo, obviamente es necesario el surgimiento de un sindicato, de un orden, en el cual hay algo muy destacado que fue la labor de las mujeres. Las mujeres trabajaron codo a codo aquí en las canteras junto con sus hombres, con el orgullo de acompañar a su hombre desde las labores cotidianas, a contener a sus hijos, a también poder reunir a los que han sido las bandas en las canteras para que los hombres pudieran relacionarse con otros hombres de otras canteras. Lo lograron las mujeres. Lo lograron las mujeres con la necesidad de proteger a sus hijos, de encontrar una contención, de encontrar cómo sacar el agua, que es un agua tan natural que surge aquí de las vertientes, y de encontrar a un hombre que tenía un diálogo con la naturaleza todos los días en su labor cotidiana, pero que primero se enamoró del paisaje. Primero buscó un lugar lo más parecido posible al lugar de donde ellos provenían. Eso fue lo que les trajo serenidad. Para contar brevemente detalles de canteras, la vida cotidiana es tan importante como esta labor del sindicato. Esa vida cotidiana en la cual una cortina que llegaba del exterior se transformaba en una sábana, en un traje de novia, en un traje de comunión y en la ropa del bautismo de sus hijos, porque así se vivía, a circular plecas, a tratar de unir lenguajes, idiomas que eran tan diferentes, en un espacio en el cual el primer diálogo que yo rescataría es el respeto que tuvieron estos inmigrantes con su medio ambiente. Jamás en la construcción de ninguna de esas propiedades han alterado el paisaje, han cortado una piedra o tirado dinamita para asentar, como una casa de 2 plantas en lo que fuera la cantera, la movediza. Ese respeto, ese diálogo con el entorno natural, ese diálogo también de relax, y si lo queremos llevar hoy a una manera muy cotidiana y muy moderna de buscar la armonía, energizarse, hablamos. Ellos también hacían sus ejercicios para poder cargar energías en una labor tan ruda como era el trabajar con la piedra. Muchísimos grupos especializados trabajaban en la explotación de la piedra, desde los petarderos a los que mantenían las herramientas, así que eran montones de equipos para una piedra que hoy cubre importantes edificios, no solo el más emblemático de nuestra ciudad, que es el Palacio Municipal, el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una piedra trabajada, además de ser muy dura, de la forma artesanal, que es la forma de trabajar mejor un material. El artesano es el que trabaja la madera, la piedra, el hierro con excelencia. Por eso también se adquiría las piedras, el granito de Tandil. Y lo que estamos recordando hoy es el diálogo de un hombre, de un geólogo sin título, y no queremos confundirnos para nada con lo que es la extracción en grandes cantidades o lo que llamamos con explosivos plásticos, que las canteras desaparecen. Es un elemento que no es renovable. Lo que estamos hablando hoy y festejar es cómo grupos migratorios pudieron convivir, trabajar. Es una ciudad que no tenemos diferencias raciales,
y en el cual hoy, a pesar del tiempo que ha pasado, estamos reunidos y emocionados para recordar la labor de un hombre tan sencillo y tan sabio como aquel que acompañó a Miguel Ángel a elegir su piedra para la piedad. Eso es un picapedrero. Nada más ni nada menos, que sabía cuál servía para una escultura y cuál para revestir un edificio. Entonces, ese diálogo con la naturaleza, hoy a través de un paisaje protegido, tener reservados estos espacios, ese diálogo del hombre y la necesidad de estar reunidos con otros es lo que hoy festejamos. Que sepamos valorar cada día más, difundir y ser honrosos y honrar a la identidad de la ciudad que nos recibió, que elegimos, en la que nacimos, pero sobre todo que nuestros ancestros nos han enseñado a amar y respetar. Así seremos mejores personas y mejor sociedad. Nada más. Gracias, Magdalena. Si quieren pasar y... ¿Sí? Acomodamos un par de sillitas más ahí, así estamos todos cómodos. Si hay algún joven que se quiera estar en la silla. ¿Se terminó todo? Bueno, ahora Karina Orajovac va a hablar un poquito de lo que es el tema de la inmigración en esta ciudad y más exactamente de los picapedreros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Orajovac, soy nieta de un inmigrante montenegrino que era picapedrero. Los montenegrinos empezaron a llegar a América del Sur, y más específicamente a Argentina, alrededor de los primeros años del siglo XIX. Por allá por 1870 empezaron a venir específicamente a Tandil, a lo que fue a la cantera de, en esa época, Albión, y luego en Cerro Leones, Cerro Federación. Tal es así que había tantos montenegrinos que, según me dijo el papá de Gabriel, el don Blanco Cadona, había más de 100 familias de picapedreros montenegrinos en Cerro Leones. Fundaron la Sociedad de Ayuda Mutua. La sociedad eslava era en esa época de ayuda mutua. No solo ellos venían con el oficio de la piedra, como muchos italianos sabían trabajar la piedra, sino que eran gente muy aguerrida, muy fornida, y que nada los doblegaba. Si tenían que hacer 200 o 250 adoquines por día, como sabemos que hacían los picapedreros, obviamente lo hacían. No todos vinieron con el oficio, pero sí fueron aprendiendo. Fue muy importante la inmigración de montenegrinos a Argentina, sobre todo. En un momento había hasta 70.000 montenegrinos. Y el primer asentamiento, el lugar más antiguo de ubicación de esos montenegrinos fue en Tandil. Y el lugar específicamente es el barrio de Cerro Leones. Por eso es tan importante este barrio para mi familia. Acá arriba de la mesa pueden ver mi libro que se llama Mar de Piedra. En él yo cuento las peripecias que tuvo que pasar mi abuelo, como tantos otros inmigrantes, para poder adaptarse no solo al idioma, sino también a las costumbres y a los trabajos de acá, de Argentina. Porque en las canteras convivían varios inmigrantes. Teníamos montenegrinos, teníamos italianos, españoles, había algún portugués y croatas. Con los croatas era con los que más afinidad tenían en cuanto al idioma y las tradiciones. Pero con los demás se pudieron ayornar bien, tenían buena relación y no había mayores disputas. El bar y las fondas, en realidad, eran los lugares de encuentro para sus canciones de antaño, para jugar a las cartas, para tomar un vermut. Y tenían muchas cosas en común, a pesar de ser inmigrantes de países muy diferentes, ¿no? La mayoría eran europeos. Lo que tenían en común era el trabajo, ¿sí? La honestidad y el trabajo era muy importante para ellos. Como les vuelvo a reiterar,
La colonia montenegrina más antigua de toda América del Sur está en Tandil, en este lugar, en Cerro Leones. Para mí es un lugar muy importante porque habla de mis raíces. Tanto mis tíos como mi papá y como algunos de mis hermanos fueron a la escuela de Cerro Leones. Que la escuela en un primer momento no era el edificio que conocemos ahora. Primero fue una escuela allá por el 1880 y pico, si no me equivoco, de adobe y de barro. Después, alrededor del 1913, la hicieron de chapa y madera, como podría ser acá el bar, manteniendo esta fisonomía, que lamentablemente se incendió. Ahí había más o menos 50 alumnos. Y luego, a través de diferentes gestiones del que era en esa época el intendente de Tandil, pudieron hacer el edificio propio allá por 1931, que es la escuela que tenemos ahora, ¿no?, de Cerro Leones. Porque obviamente existía la necesidad de educar a sus hijos, porque ellos trabajaban en la piedra, pero no querían que sus hijos solo también trabajaran en la piedra, sino que tengan un estudio. Bueno, mucho más no les puedo decir, porque lo más importante de todo fue eso que nos llevamos nosotros los descendientes, que es trabajar y ser honesto. Y la verdad que en las canteras de Tandil, en este caso los picapedreros montenegrinos, encontraron las vetas adecuadas para trabajar la piedra, porque el granito no lo trabajaba cualquiera, era una piedra muy dura. Había que martillar mucho, templaba el carácter, creo, de tanto golpe. Pero les repito, eran gente muy aguerrida y gente que no se doblegaba a nada, que venía de varias guerras y que de hecho en su país seguían las guerras, pero bueno, encontraron en Argentina la oportunidad de volver a nacer como el ave fénix de las cenizas. Y hasta el día de hoy están agradecidos de haber formado parte de esta sociedad argentina que bien los cobijó. Y realmente la tarea del picapedrero es una tarea noble, que es muy lindo que se haya hecho este encuentro y esta fiesta para poder reivindicar el oficio del picapedrero, que fue tan lindo en aquella época. Bueno, muchas gracias y que disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ibi Cángaro. Soy autora, junto con Gabriel Cagliolo, de un trabajo que se llamó La Mano y la Piedra, que se llama La Mano y la Piedra, en el que intentamos documentar toda la gesta de lucha y de labor de los picapedreros en Tandil, basándonos fundamentalmente en alguien a quien quiero rescatar, que es Hugo Nario, que lamentablemente por algunas circunstancias que tienen que ver con la edad no está acá, pero que fue... Sí. Hugo fue el primero que, a contrapelo de cierta historicidad establecida, recuperó esta historia de esta gesta, de estos hombres y de estas mujeres de las que ahora vamos a hablar, que estaban subsumidos en cierto olvido, por lo menos académico, y que sin embargo fueron los que forjaron buena parte de la historia de Tandil y de la ciudad, de nuestros pobladores y de nuestra cultura. Así que por eso quería recuperar a Hugo Nario en el recuerdo por su tarea. Magdalena hablaba de la relación de los hombres con la piedra y ese vínculo, ¿no?, tan simbiótico con la naturaleza. Karina hablaba del vínculo con el trabajo y la cultura del trabajo. Y yo quiero aunar esas dos cosas y tomar una tercera pata, que es ese vínculo con la naturaleza, el vínculo con el trabajo, y una pata que para mí es indispensable, que todos estos hombres y mujeres de los cerros tuvieron, que es la dignidad. Me parece que ninguna de las otras patas sería tan formidable y haya traspasado tanto el tiempo si no hubieran tenido la enorme dignidad de saber dónde plantarse y qué vida querían tener en el momento y a futuro, y desde ahí trabajar y establecerse. Por eso yo quiero rescatar eso que tiene que ver
que después otros lo desarrollarán mejor, que tiene que ver con la gesta obrera, con la fundación de la Unión Obrera de las Canteras, un día como hoy, un 6 de octubre de 1906, justamente. Y en todo este caminar de estos hombres estuvieron las mujeres. Y es ese rol el que quisiera rescatar, que si hubo una historia olvidada en los Picapedreros, hubo un doblemente olvido con las mujeres que estuvieron en esta gesta. Las mujeres suele decirse que están acompañando al varón. En eso discrepo un poco en lo que dijiste al principio. Yo creo que justamente por una gran cultura política que tenían muchos de ellos, montenegrinos, españoles, italianos, que venían con un ideario socialista, anarquista o comunista, tenían una mirada del rol de la mujer diferente al que después otros sectores han tenido. Las mujeres y los varones estaban en un rol de paridad, por lo menos en muchos de los hogares de acá del Cerro, y no hubiera sido posible mucho de lo que se logró sin la actitud de ellas. La historia ha recuperado algunos momentos que parecen casuísticos y que son formidables y que los vamos a desandar ahora, que muchos de ustedes conocerán. Estas mujeres aguerridas que toman por asalto un tren para pelear con los rompehuelgas porque sus varones estaban presos. Y esa anécdota, que es formidable y la vamos a desarrollar un poco más, no es un hecho aislado, no es una circunstancia, es el epítome de toda una forma de ver la vida. Son mujeres, o fueron mujeres que han laborado a la par del varón, que han educado a otros hombres y mujeres en ese mismo sentido de paridad, que iban a buscar el agua con el yugo y los dos baldes, y muchas de ellas, algunas inclusive, han dejado la vida en esa tarea cotidiana, o que iban a buscar el berro al costado del arroyo, o que parían en el mismo cerro, como nos contaba el fotógrafo. Tefa, ayúdame. ¿Sorsa? No, bueno, ay, mi memoria. Peukovic, gracias. Peukovic, un fotógrafo conocido de acá, noveno hijo, me contaba en una ocasión cuando presentamos La mano y la piedra, que él nació literalmente en el cerro. La madre había salido ya en fecha de parto a buscar berro al arroyo, salió embarazada y volvió a la casa con un niño y el ramo de berro. Esas eran mujeres. Ibi, buenísima. Ibi. Lucía la conoció. Ay, Puede dar cómo fe del todo se testimonio. concatena. Eso es lo maravilloso de estos encuentros, que además lo hacen más rico, ¿no? Soy amiga de ella, de mi mamá, de mi papá, de los chicos. Así, que pasaron mucha miseria, mucho hambre, mucho de todo. Y ellas trabajaban. Claro. Hacían todas las tareas ellas, porque los chicos eran chicos. Claro, sí. Pero ellas hacían todo lo que había, quinta o sembraron unas papas o sembraron lo que fuera para comer porque no podían comprar. Claro. Y así que ella sí. Eran ella generadoras de toda esa manutención, Sí. porque además pensemos que por lo menos hasta Y ese las chico reivindicaciones- que nació, ese chico se murió Sí. enfermo Sí. de tuberculosis a los 25 años. Es un hermano entonces Sí, del que me lo eso, trato, pensé sí. que era él. Ese chico. Claro. No por eso, sino por lo Sí, claro. pasaban Una enfermedad. Claro. Claro. Sí. Estas mujeres además generaban toda una cultura doméstica muy aguerrida, porque pensemos que hasta las reivindicaciones que vinieron a posteriori de la huelga grande, vivían en una comunidad cercana donde no podían ir a comprar su percal, ni sus botones, ni nada. Entonces tenían que generar todo entre ellas, desde la huerta Todo. hasta la ropa. La ropa, todo. Mujeres Una que mujer venían... era muy grande, una mujer grande, de mucha fuerza. Hacía todo. Yo me acuerdo. Pero todas fueron así. Me o acuerdo gran cuando mayoría. ya la conocí, que las hijas venían a la escuela, los hijos, y sabían ir a visitarla, mi mamá ya. Y llevaban una carretilla
para llevar leña después. Claro. Bosta de vaca, que era lo que La bosta, sí, la sí, bosta de vaca, exactamente, con la que ponían- hacían el fuego. Y bueno, mi mamá, como juntábamos también todo, le daba. Y traían la Iban a su carretilla. casa con la carretilla, juntaban las cosas y se Claro, volvían. cruzaban todo el campo, iban y bueno, mi mamá le daba leña seca porque ellos no tenían, allá no había tantas vacas como había de este otro lado. Claro, claro. No, sí, eso es muy verídico y Claro, muy cierto. claro. Sí, Y hay un axioma que dice que lo personal es político, ¿no? claro. Y lo político es personal. Entonces me parece que todo esto, que pueden ser hasta anécdotas cotidianas, tienen un fundamento político y ha tenido después una acción Claro. directa. Sí, sí, sí. Cuando las papas quemaron Claro. y tuvieron que salir a defender su cría, a defender su varón, pero también a defender su propio modo de vida. Modo de vida. Entonces de ahí estas anécdotas de mujeres aguerridas, que cuando los varones fueron presos, Sí. porque fue Se tuvieron una que- época de mucho romanticismo, pero también muy violenta, de mucha sangre. Pensemos que se aplicaba la ley de residencia en ese momento, entonces era un doble coraje, porque sabían que luchando por sus derechos, Que venía la policía a la casa de las mujeres, Claro. tenían que esconder todo. claro, Porque- y los podían deportar y podían llegar, También. volver al sitio donde habían huido, no por gusto, sino por obligación, Por ¿no? obligación. Entonces, estas mujeres, que muchos conocerán la anécdota, por ejemplo, la recrearé brevemente para quienes no la conozcan, supongo que la mayoría sí, en momentos, en una circunstancia en que los varones estuvieron presos durante la huelga grande, una huelga que duró 11 meses, no es poca cosa, ¿no? Hay que tener coraje La para más grande de sostener Argentina. la más grande de la historia argentina, una huelga de 11 meses, 1908. Los varones presos, los patronos de las canteras mandan rompehuelgas porque había una demanda enorme, como muchos sabrán, de piedra para pavimentar Avenida de Mayo, Congreso, La Plata, por los festejos del centenario que se venía. Entonces, estos rompehuelgas vienen en el tren y estas mujeres primero los acechan cuando el tren viene por Movediza. Pensemos que venían los ramales a Movediza y a Cerro Leones, con las armas que tenían: cucharones, tijeras de modista, las cuchillas de cortar la carne, no mucho más. Empieza el bullicio en la Movediza. El tren sigue, pero ya los rompehuelgas estaban avisados de que había cierta cosa soliviantada entre las mujeres, ¿no? Y cuando están llegando por acá hay una curva y una subida, y entonces las mujeres enjabonaron las vías del tren para que el tren empiece a patinar. Cuando empieza a patinar, se empieza a frenar y salen del cerro como de la nada, entre las piedras, este mujererío vocinglero, españolas, muy coloridas y jacarandosas, las montenegrinas, grandotas y vestidas de gris, muchas de ellas, las italianas con su pañuelo negro, pero todas aunadas en un mismo grito. Por eso está bueno esto que vos decías de la hermandad, porque tenían distintos idiomas, venían de distintas culturas, pero acá había Se ayudaban, un hecho ¿no? concreto Se ayudaban. que era defender su dignidad. Se ayudaban mucho. Claro, Sí. toman el tren estas mujeres, se suben como pueden. La sorpresa de estos varones ante estas mujeres tan airadas, empieza cierta puja, ¿no? Cierta lucha, inclusive cuerpo a cuerpo, trompadas, golpes, tijeretazos. Con los fusiles las golpean y las tiran del tren. Y hay una mujer en particular que yo quiero reivindicar, porque acá en el cerro tenemos muchas calles y son todas con nombre de varón. Sí. Y me parece que estamos en deuda con Ernesta Mosca. ¿Quién fue Ernesta Mosca? Una modista, soltera. Ni siquiera estaba por defensa de la cría, por eso yo quiero rescatar esto de la hermandad y de la dignidad. Ni siquiera iba por lo privado y suyo, sino que tenía un pensamiento colectivo que defender. Ernesta Mosca, soltera, modista, se subió al tren con la herramienta, que a su vez era un arma, que era su tijera, y parece que le pegó un tijeretazo a un rompehuelgas, que además iba con algunos milicos arriba del tren, y la cosa no le salió gratis. Tuvo un culatazo en el pecho que la tiró del tren y que le generó no una muerte inmediata, pero sí severísimos problemas de salud que hicieron que muriera tiempo después.
Y lo curioso del caso es que Ernesta Mosca, el sindicato era de varones estrictamente, fue velada en el sindicato con el estandarte rojo y negro, por supuesto, de la Unión Obrera de las Canteras, y consta en las actas del sindicato el destino de determinada cantidad de pesos para una corona para Ernesta Mosca, lo que nos da a pensar que si bien murió unos meses después de la Reyerta, su muerte tuvo una vinculación absolutamente directa con las reivindicaciones obreras. Por eso creo que ya es tiempo, casi 110 años después, exactamente 110 años después, de que Ernesta Mosca tenga también su calle en el cerro. Pero bueno, no me quiero extender mucho más en estas historias porque me parece que muchos de ustedes también tienen más para contar y hay que escuchar a ella. Pero bueno, algo porque escuché nomás, no porque no quiero decir que pero bueno, por ahí hay alguien más que tenga para aportar. Si toco algo de oído. Historias de mujererío que han hecho el fundamento de lo que somos. Mi consuegro me sabía contar muchas cosas, ¿verdad? Por eso yo cuando iban al bar siempre contaban lo que había cantinas, cómo se peleaban, revólver, peleaban. Y las mujeres en las cantinas también tuvieron un rol preponderante, porque muchas de ellas tenían fonda. Mi consuegro me contaba, porque él sabe toda la historia, toda la historia. Había mujeres bravas en las fondas, que tenían fondas también. Las que atendían. Las que atendían, y había una que tenía 2 hijas muy agraciadas, que parece que tuvieron algunos problemas también, tuvieron que agarrar a golpe. Había un poquito de todo, en todas partes. Pero bueno, básicamente eso quería rescatar la historia de las mujeres. Ha habido, ahora ya no hay, ya murieron mucho. Claro. Cuando se juntaban, contaban todas las historias. Mi papá incluso también, cuando mi papá era cartelista, venía acá, era sindicalista también. Claro. Y también tenía sus cosas. Claro. También por la política. Claro. Unos tenían una y otros tenían otra. Claro. Pero bueno, cosas que ya pasaron y que por suerte... Sí, no ha sido fácil sin duda, pero me parece que tuvieron un objetivo común y que lo lograron, porque además estas huelgas con todo en contra, porque también pensemos que en esos años de ley de residencia y demás... De conseguir cosas, hoy las consiguen más fácil, los sindicatos y todo, ellos que tenían... Claro, tenían todo en contra, exactamente, incluida la ley de residencia. Entonces, haber gestado huelgas de tantos meses y que además fueran exitosas, porque tuvieron reivindicaciones, lograron sacar los cercos, lograron unas jornadas horarias diferentes, el descanso dominical. Claro, el descanso dominical, el poder. Tuvieron mucho apoyo también del comercio de Tandil. ¿Por qué? Porque había más población en las canteras que en el mismo casco urbano. Al no poder comprar en la ciudad, los comerciantes se veían perjudicados, era una gran masa de gente, entonces también en las huelgas tuvieron apoyo del comercio. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, a lo mejor hay más personas que puedan contar cosas más interesantes. Así que bueno, y agradecerle a quienes me han convocado, a Flavio y a Noelia. Ana. País y cultura no. Ana que lo Bueno, a ver. Dos temas, ¿no? Por una parte el ambiental, pero por el otro la memoria, ¿no? Y ahí me parece que los dos van de la misma manera, van de la mano. Cuando uno pisa este lugar, digo Cerro Leones en general, es imposible no sentir que uno está en un lugar que tiene historia, aunque uno no la conozca la historia. Hace 30 años yo caminaba por este lugar y no sabía nada de este lugar, y sin embargo me daba cuenta que este lugar estaba ligado a la identidad de Tandil, ligado a la vida de todos nosotros, ¿no? Y que en ese sentido creo que todo está por ser contado. Nosotros estamos viendo un poquito ahora de esa historia que fue tan impresionante, y me parece que la tenemos que tirar de ese hilo de la madeja y construir
una historia que le dé todo el valor que tiene, que se estudie en las escuelas, que realmente forme parte de la cultura de los tandilenses desde que somos niños, ¿no? No puede ser que tengamos que ser personas ya muy grandes que venimos a buscar esta historia, ¿no? Hay que lograr que realmente esté en la historia de Tandil como tiene que estar este tema. Y en cuanto a por qué tiene historia, ¿no? Uno dice, bueno, tiene la historia de la tierra para empezar, porque las sierras tienen 2.200 millones de años. Y el Cerro de Leones y Movediza seguramente eran los cerros más emblemáticos de todo el sistema. Pensemos que Tandil, uno va a un mapa de 1700 y Tandil está marcado en el mapa con ese nombre. Y ese nombre quiere decir piedra que late. Entonces los pueblos originarios ya le daban a esta zona en particular una importancia, ¿no? Entonces, y uno piensa, nosotros estamos hablando de la actividad de la cantera tiene, si contamos de 1880, uno dice, bueno, ¿cuánto? ¿Un siglo y medio? ¿Cuánto es un siglo y medio en 2.200 millones de años? ¿No? Es un instante en ese... Entonces, a mí lo que me parece que en el siglo XXI, nosotros que estamos adivinando y recuperando y con esa voluntad de conocer más, debiéramos pensar en qué queremos para este lugar. Digo nosotros porque los tandilenses también nos sentimos, o sea, no nacimos en Cerro Leones, pero Cerro Leones es parte de nuestra historia y deberíamos pensar qué es lo que queremos para esto. Y a mí me parece que la preservación de la naturaleza y la preservación de la historia van de la mano acá. Estamos hablando de un patrimonio en un doble sentido. Y cuando digo la historia no estoy diciendo solo el saber de los picapedreros, que me parece que es sumamente importante. Tengo... lo digo y no lo digo por esta ocasión, sino que lo digo siempre. Siento que de todos los trabajos que he hecho en mi vida, el que tiene más sentido es haber dejado en unos videos que son absolutamente amateur, porque están hechos por una persona que no es especialista en cine, pero sí en dejar para la memoria esos registros, ¿no? Ahora mismo acabamos de hacer con Lucía uno que pronto lo vamos a poder mostrar, y me parece que en realidad lo deberíamos hacer con todas las personas que nos pueden contar de primera mano. Necesitamos la historia de primera mano, toda la historia de primera mano que tengamos, y por eso nos tenemos que escuchar, grabar y dejar eso en la historia, ¿no? Y deberíamos pensar cuál es el lugar que le da la ciudad hoy a Cerro Leones, ¿no? Y si yo miro un mapa, discúlpenme, soy geógrafa de profesión, así que generalmente terminamos mirando mapas, ¿no? Y yo lo que veo que en Cerro Leones, cuando tuvieron que pensar un lugar donde llevar el cementerio de autos viejos, lo mandaron a Cerro Leones. El terreno donde está la cantera de arena lo compraron para hacer el relleno sanitario. Podríamos decir que tuvimos suerte y no hay un relleno sanitario, pero hicieron la cantera de arena, ¿no? Hay como una especie de descuido en el lugar que se le da a Cerro Leones en pensar la ciudad. Entonces creo que es hora de darle la importancia que tiene. Y me parece que esto está ligado a un proyecto que debiera hacerse para compensar el pasivo ambiental de la cantera, y estoy hablando básicamente de una explotación que no es la de los picapedreros, Justamente pensemos que es una gran pena que esa cantera que cerró, que quebró, que dejó mucha gente en la calle y que además le debía al municipio, el municipio en vez de recuperarla, la remató por la misma plata que le debía al municipio, ¿no? Y hoy por hoy la usamos, eso genera un problema legal, ¿verdad? Pienso que hay que hacerse cargo de eso y realmente pedir que ese terreno sea devuelto a la comunidad, porque quien lo usó y lucró con eso
ya sacó mucho de ahí y de alguna manera también es responsable del pasivo que deja ese lugar. Si es responsable de lo que se gana, también es responsable del daño que se deja. Entonces debiera ser devuelto a la comunidad para que allí se pueda hacer un parque para de pronto para recuperar lo que se puede recuperar, para hacer educación ambiental, para hacer todo eso, pero también para reconstruir parte de esta historia. Y debo decir que me da mucha pena que esa cantera tenía instalaciones que estaban casi listas para hacer ahí, para seguir, para considerarlo. A veces da un poco de pena que muchas personas que pueden viajar eligen destinos en el mundo para ir a ver cosas muy hermosas. ¿Y qué son esas cosas hermosas? Son pueblos que conservan su historia, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos acá, está ahí, y me parece que podríamos luchar para que eso sea devuelto a la comunidad y se haga allí un parque que tenga ese interés, ¿no? Recuperar el valor que tienen las sierras, la educación que se puede dar respecto a toda esa historia, pero fundamentalmente la historia de los picapedreros. Y para cerrar, quiero decir que la historia del picapedrero es la historia de las familias. Y yo creo que la naturaleza con la cual se relacionaron no fue la piedra solamente. Todas las familias vivieron de una huerta también, o vivieron de actividades agrícolas ganaderas. Y el sustento de las familias tenía que ver con todo eso. Entonces yo me pregunto por qué nosotros no vemos hoy este lugar también como un lugar donde se pueda hacer huertas agroecológicas, donde podamos pensar algún, no digo el único uso, por supuesto, ¿no? Hay muchos otros usos que son los que ya le están dando, pero debiéramos pensar en un sentido más amplio. Y ahora sí, por último, decir que lo que le debemos nosotros a los picapedreros, no se lo debe Tandil, se lo debe el país. Porque cuando uno piensa por qué hicieron la huelga, ¿no? Nosotros no tendríamos jornada de 8 horas si no fuera por la lucha que se dio en determinado momento, ¿no? Y esa lucha fue importantísima, fue muy difícil. Ahora a nosotros nos cuesta luchar por un montón de cosas, con mucho más información, más dinero, más todo, ¿no? Con más poder. Y sin embargo, en ese momento se luchó mucho, se arriesgó mucho, y se ayudó a que hubiera un derecho para los trabajadores, que es el que disfrutamos las generaciones actuales. Creo particularmente que hoy está en riesgo eso, y es un buen momento para acordarse de la dignidad y de la voluntad que tuvieron en otra época para tomar la fuerza que hace falta para defender lo que costó tanto, ¿no? Que si no hubiesen hecho huelga, además, no se hubiese conseguido. Imposible. Un dato interesante es que la primer cantera que consiguió que no le pagaran con plecas fue esta. Sin embargo, los trabajadores de esta cantera hicieron la huelga junto con todas las demás para que eso que habían conseguido en este lugar lo tuvieran todos los trabajadores de Tandil. Y en todas las entrevistas que he podido hacer, todo empezó porque me hice amiga de Beppo hace muchos años, y él me contó de un mundo que yo no conocía. Me pregunté cómo puede ser que yo, que en ese momento tenía casi 40 años, cómo puede ser que uno pasa 40 años sin saber la historia de su lugar, ¿no? ¿no? Entonces uno empieza a buscar y pequeñas, empezar a contar desde abajo a los chicos la historia. Sí, porque hay hay lo más una rico que oficial tenemos. Y hay una Sí. historia que a lo mejor no es tan conveniente Sí. para determinados sectores Sí. de poder. Particularmente siento eso con la historia de los picapedreros, por eso Sí. tengo la pulsión de reivindicarlos a estos hombres y estas mujeres, porque han sido silenciados durante muchísimos años por una historia oficial para la que a lo mejor no era muy conveniente hablar de estos hombres que iban a la huelga y que hacían determinadas cosas y que No. tuvieron tanta responsabilidad en muchos de los beneficios y derechos que tenemos nosotros ahora.
No sé a cuántos les conviene de los sectores del poder que se sepa esto. Entonces, me parece que justamente ha sido silenciado durante 70 años tardamos en tener la historia de la mano de Hugo Nario. Entonces, parece que va de la mano de lo que vos decís, ¿no? Y una cosa que a mí particularmente me impresiona y me impacta y yo creo que me grabó después que lo vi, que lo aprendí, que me di cuenta, no sé, me cambió, ¿no? Es que personas que tuvieron una vida dura, que tuvieron muchísimas dificultades, que llegaron a... muchos cuentan que hubo momentos donde hubo que robar para comer, ¿no? Que uno robaba una oveja y la tenían que... era la única manera de comer. La repartían entre todos. Y la repartían, ¿no? Sí. Y todas las personas que yo conozco... Sí. Yo conocí mucho. Sí. Era chica, pero me acuerdo porque mi mamá también nos contaba. ¿Cuántos robaban una oveja y la repartían entre todos los canteristas para que comieran Esos todo? 11 meses de huelga Eso, no tenían para comer. Venía la policía, había una viuda que llegué a Cerro Chato. Venía la policía a buscar al marido porque decía que había robado una oveja. Y ella no tenía hijos. Y se ponía la carne toda alrededor. Y iba todo un grandote. Entonces ellos buscaban por todas partes, no encontraban. A ella no le tocaba. Qué divina, el rol de la mujer. Aplausos. Muy bien. Ay, le contaron mucho. Es cierto. Y de historia. 3 décadas, Bueno, Igualmente, cabe recordar que este bar, como protección patrimonial, es el primer bar que se protege en todo Tandil, digamos en esta presencia del Cerro Leones y cómo estamos presentes o no, cuando no se veía un bar con historia como para proteger, porque la primer mirada en la legislación de patrimonio era proteger el Palacio Municipal, con mucha honra, la iglesia matriz, lo monumental, lo oneroso, lo costoso, se ve a este bar, gestión de la directora de turismo de ese momento, Elena Berestain, es incorporado este bar cuando ni se pensaba en la ciudad de Tandil proteger un bar como patrimonio. Y también tenemos, en esto que hablas de los restos de arqueología industrial minera, que es hoy uno de los puntos de atracción en la Europa, hace 14 años que en la protección de patrimonio tenemos protegidos los restos de arqueología industrial minera de lo que es la cantera La Movediza. Como sociedad, creo que algo maravilloso para destacar es que estamos trabajando y pensando hoy día y que seguimos reuniéndonos. No somos no digo que no tengamos problemas, digo, no somos una sociedad conflictiva en la cual cuando tenemos que pensar lo podemos hacer y tenemos mucha innovación y una mirada hacia el futuro. Que hay un montón para hacer, sí, pero también hay hecho. Entonces, lo bueno me parece es seguir transitando por esos caminos. Si quieren ustedes consultar en el PDT, pero es interesante la mirada de un bar y después, hace 3 años, se incorpora el resto de los bares que tenemos como el Firpo. Así que, Cerro Leones, Sí. A mí para cerrar me gustaría decir que todas las personas que entrevisté, a pesar de las dificultades que vivieron, me dijeron: yo quisiera volver ahí. Quisiera volver a vivir ahí, aunque tuviera las mismas condiciones que tuve en ese momento. Hay una identidad muy fuerte, hay un amor impresionante y cuando uno pregunta por qué, o se pregunta por qué, yo creo que todos marcaron lo mismo y que es esta cosa, era difícil pero éramos todos iguales. Y unidos. Eran iguales, eran unidos y eso para mí es una lección, ¿no? La búsqueda de la igualdad, ¿eh?
y el hecho de ser, de valorar un mundo a pesar de que había tan pocas posibilidades de consumo, un mundo donde no se medían las cosas por el consumo, donde se hacía casi todo, donde se compartía. Creo que tiene un montón de lecciones para nuestro presente, ¿no? Donde a veces nos olvidamos de las cosas más importantes. Gracias, Sandra. No, si querés contar, Sí, desde aquel video que estamos viendo, que fue en el año, Y ahora 4 o 5 años. bueno, esa mirada. Hice un programa para la universidad que se llamaba Pueblos Rurales, visitamos todos los pueblos, entre ellos Cerro Leones. También con la universidad hicimos un capítulo de historias de papel que se llamó Los Picapedreros, que concretamente relataba la huelga y con eso sintetizaba lo que era la vida de los picapedreros. Con respecto a eso también dirigí un álbum de figuritas que fue educativo para todas las escuelas de Tandil con 4 historiadores y historiadoras de Tandil, donde hubo un capítulo dedicado a eso. Y escribí un libro para chicos que se llama Nica y el misterio de la piedra movediza, donde también hay un capítulo basado en las historias de los picapedreros, y todo citando bibliografía, Nario, lo que hay, Fontana, Di Paola, Elías Elach y algo más. No mucho más de lo que hay. Hago así porque se me acalambró un poco la pierna. Cuando hice este programa, entrevisté, y lo pueden ver ahí, a Bisogni. Su padre fue dirigente. ¿Puedo pedir sí. una palabra? A Bisogni, que recordaba a su padre con sumo amor por todo lo que había hecho por esta barriada y por cómo había defendido un interés de clase, ¿no? Entrevisté a Andrea Rizardi también, que es docente del IPAT y vive aquí, es una familia histórica. Entrevisté a la directora en ese momento de la escuela, que es Alejandra Kugla, no sé si sigue siendo hoy. Kluga. No, sigue siendo. Y también a Teresita Bonavetti, que vive en una casa aquí a la vuelta, que es como entrar, es un viaje al pasado, es una casilla de chapa, que también creo que debería ser declarado monumento histórico viviente. Esas casas tienen que ser declaradas monumentos. Museos vivos, me parece, ¿no? Porque si no se los va a llevar se los va a llevar el desarrollo inmobiliario, que no es el tiempo, que le va a poner precio a eso. Y hay un proceso que se llama gentrificación, y la gentrificación en todos los lados es lo que pasa en el Abasto, en San Telmo, en la Roma, en México, es agarrar ciudades que tienen una bohemia porque el desarrollo de la historia tuvo en el pasado un fulgor y después de eso se hace algo turístico, vuelan a la gente que estaba ahí, le ponen precio de mercado, se paga millones de dólares por eso y decimos qué lindo, sí, está lindo, pero la esencia, el habitante original de ahí se va. Entonces para eso hace falta políticas de Estado. Entonces cuando entrevisté a toda esta gente, como dice al inicio del libro de Nario, ¿no? Dice, un fantasma recorre Cerro Leones. Ese fantasma es un sonido, es el sonido de la piedra, es el sonido de los obreros, de las mujeres de los obreros, de las obreras, es el sonido de las luchas, ¿no? Y yo digo, sin conflicto no hay historia. ¿Qué es lo que hace que la historia avance? El conflicto. Una persona quiere esto, otra persona quiere otro. Hay un choque de intereses. De ese choque de intereses, alguien gana, alguien pierde. O se ponen de acuerdo, algo pasa. Entonces esto no es nada más que un paisaje. La gente no venía acá a buscar, como decía Magdalena, un lugarcito que se pareciera allá. No, venían corridos por el hambre. Y si no entendemos lo que es la etapa de desarrollo temprano de las relaciones económicas del capitalismo, no entendemos qué hacía una explotación de la cantera acá. Requería mano de obra. El patrón capitalista requiere mano de obra. Y en aquel entonces, donde las relaciones eran muy primitivas
y no había ninguna protección para el trabajador, se lo explotaba lo que más podía hasta que el trabajador decía basta. Ahí nace una conciencia de clase. Entonces, esto que decimos, dignidad, aguerridos, honestidad, muy trabajadores, eso hay que conceptualizarlo. ¿Eso qué era? Identidad de clase, clase obrera. Y en todo el día no escuché la palabra anarquismo. Esta gente era anarquista. La bandera roja y negra era anarquista. La solidaridad, la hermandad, la fraternidad. No es que decíamos, tiramos todos para adelante. No, no, no. El patrón quiere tirar para un lado y nos quiere pisar la cabeza. Nos quiere pisar la cabeza. Y se la pisaban. No hace falta decirlo, empezó a decir la señora, porque en medio del relato aparece que apareció la policía, que le mandaban los militares. Bueno, ahí ya la historia se va conflictivizando. Empieza a aparecer un conflicto en la historia. Entonces ya no es un cuentito la historia. Cuando Ilungui decía la épica, bueno, pongámosle nombre a esa épica. Si hay un obrero que lucha, es porque hay un patrón que lo explota. Si no, no tiene gracia la historia. Cuando vemos una película de Tarantino, que nos encanta, es porque está el verdugo, está el villano y está el tipo que en un momento lo están sometiendo y se revela. Si no, no tiene gracia. Si no, no tiene alma. Si no, no tiene cuerpo. Si no, no tiene contenido. Si no, no tiene sentido. Entonces es una historia lavada. Y si la historia es como la pintura, ¿no? Yo la quiero, le pongo un poquito de agua y la rebajo. Entonces yo tenía un color rojo, le va quedando un rosadito. No, vamos a tirarla más y le pongo un poquito más de agua. Y al final tengo algo que ya no es nada. Ya no es rojo, no es nada. Y si con la historia hacemos eso, le empezamos a poner agua. Entonces a mí me encanta la fiesta del picapedrero. Pero yo quiero, el monumento al anarquista lo quiero acá. Porque yo cuando entrevisté a estos hombres, a mí me emocionaba cuando me contaba Teresita Bonavetti que el abuelo comunista entraba corriendo y se tenía que esconder. A mí esas cosas me emocionan. Porque hay gente que no tranza, porque hay gente pura, hay gente que no le da lo mismo todo. Entonces eso tiene nombre. Y esa historia, no, como decía Ana, esa historia no se regala. Eso se llamaba identidad de clase. Eso se llamaba lucha de clases. Eso se llamaba identidad obrera. Y si los obreros de ese entonces no le hubieran puesto un freno a la explotación de ese entonces, seguirían siendo tan explotados como hoy. Entonces yo digo, a esa épica hay que ponerle nombre. Y yo digo, sería eso una falta de respeto a esa gente que luchó, a los parientes de Mariana, es una falta de respeto si no recordamos la ideología que ellos tenían y que la traían de Europa porque eran ilustrados. Un anarquista lo primero que hacía en aquel entonces era enseñar a leer y a escribir. Lo primero que hacían los anarquistas era mandar a los chicos a la escuela, y si no había escuela le enseñaban ellos a leer y a escribir. No seguían un líder tampoco, no, seguían una causa que era la emancipación humana. Después el devenir de la historia tuvo su propio camino de lucha de intereses, de lucha de clases, pero si no reconocemos que hay lucha, que acá no hay una historia de la lucha de clases, a mí me queda sin entender qué pasó en Cerro Leones. Esto es parte de la historia de la lucha de clases. Y si estamos diciendo que esta fue la huelga más larga de la Argentina, a mí me parece que Tandil, más que identificarse con el Salamín, debería identificarse con los picapedreros de Cerro Leones. Me parece muy raro aparte, me parece muy raro. Me parece muy raro porque como siempre se dice, ese lema que se dice, la derrota, ¿cómo es? La victoria tiene padres y madres, la derrota es huérfana. Acá la victoria es huérfana. La victoria es huérfana. Y no solamente por el radicalismo, para el peronismo también, porque el peronismo trajo beneficios sociales, pero sepultó la historia del anarquismo. La historia escrita de la lucha sindical en Argentina parece que arranca con el peronismo. Y no arranca con el peronismo, arranca con los anarquistas, y con los socialistas y con los comunistas. Los comunistas tampoco querían a los anarquistas, porque los anarquistas no quieren el poder. Los anarquistas quieren la lucha, quieren la igualdad, quieren la emancipación del ser humano y la fraternidad. Bueno, eso es lo que quieren. Y para mí el mejor mensaje de aquello es reivindicar
había un periódico que se llamaba El Picapedrero. Fíjense, esta gente, estamos hablando del año 1890. Y uno va al libro de Denario y ve cómo esta gente tenía un periódico. Sí, y se informaban. Y yo miro dónde estaba editado ese periódico, en Montevideo. Yo digo, ¿y saben cómo se llama eso? Internacionalismo proletario. Eso es el internacionalismo proletario, esa igualdad. No son conceptos que yo estoy inventando, son cosas que existían y que no las tenemos que tirar abajo. Es una falta de respeto a aquellos señores, a aquellas señoras. Entonces el internacionalismo era eso, era un periódico que se editaba, que lo editaban poniendo de su bolsillo, con dirigentes gremiales que no vivían en una oficina, que laburaban y en las horas libres hacían asambleas y dirigían los sindicatos, no como es ahora. ¿Está? Retomando un poquito de diga. del internacionalismo y el anarquismo y de las mujeres, que medio lo que quería rescatar. El 1 de mayo de 1909, la oradora principal acá en el Puente Azul fue Virginia Bolten. Ajá. Nosotros tuvimos, para quienes no conozcan, Virginia Bolten fue una referente indiscutible del anarquismo y que pasó por Tandil. Hay una película, si les interesa ahondar en la historia de Virginia Bolten, es más que interesante, y hay una película que está bastante lograda. Y Virginia Bolten estuvo acá y fue la principal oradora del 1 de mayo de 1909 en Puente Azul. Mujer, anarquista, o sea, retomando lo que vos decís, el fundamento de las luchas obreras pasó por el anarquismo, el socialismo y el comunismo, que tenían sus disputas internas, pero fueron fundantes también en esta historia. Por eso también creo que fue oportunamente silenciada, ¿no? Claro. En su momento. Pero bueno, me acordé de lo del periódico porque Virginia Bolten también dirigió un periódico y trabajó aquí. Y yo, para cerrar, todo eso abona eso, yo quiero decir que de todo lo que me habló, gente que apenas fue a la escuela, Bisogni, Risardi y Bonavetti, de lo que me estaban hablando, sin saberlo quizás, era de eso. Me estaban hablando de eso, de la lucha obrera, de la lucha de clase, esto de decir, ellos no querían ser otra cosa, estaban orgullosos de ser eso. Y el tipo que está orgulloso de ser eso porque atrás tenía congéneres, respaldo y una ideología, que la ideología no es solamente la teoría, la ideología es lo que se dice y lo que se hace, es sostener con los hechos lo que uno piensa con eso es el ser ideológico. Me estaban hablando de eso, de gente que estaba orgullosa de lo que era, de esa dignidad y de esas luchas. Entonces, yo quiero cerrar en homenaje a toda aquella gente. Vivan las luchas que hicieron, abajo la explotación, ayer, hoy y siempre. Viva el anarquismo de aquella gente, y como cantaban, arriba los pobres del mundo y de pie los esclavos sin pan. Nada más. Muchas gracias. Bueno, si alguien se quiere animar y empezamos a contar un poquito, alguna historia, alguna experiencia. Cuente Lucía algo, que se acuerde. No me acuerdo. Algo así como... No me acuerdo. Acá. Quiero contar una historia que tiene que ver un poco tal vez con los pueblos originarios. Yo hace 20 años que llegué a Tandil y una abuela de Bahía Blanca, que se había ido su abuela allá por el año 1820, se había ido de Tandil la abuela. Esa abuela de Bahía Blanca, doña Carmen Nicanor de Miliaqueo, ella me cuenta que su abuela era tehuelche y era machi. Saben que una machi es como una chamana, ¿no? Es un chamán. Dice que por aquellos tiempos se enteró su familia, su comunidad que vivía aquí, de esa machi, casada con Nicanor, que era un lenguaraz de los Catriel. Está en la historia Nicanor como lenguaraz. Se enteró que venía Rosas cortando cabezas
Y entonces ellos toman todos sus animales y los comienzan a arriar, caballos, vacas, ovejas, lo que tenían, y van, ¿no?, desde Tandil, cruzan Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Patagones, y orillan el Río Negro y se adentran en los bosques cordilleranos. Bueno, la historia sigue, hay un mito, pero cuando llegué a Tandil, yo dije, ¿cuánta gente parecida a mí? ¿Y saben por qué más que nada? Por el color de la piel. Había un historiador que decía, si ustedes van a Tandil van a ver los tehuelches caminando, nos decía a nosotros en Bahía Blanca. Y cuando llegué a Tandil me atrajo el caballo que usan los tandilenses, la gente que tiene la posibilidad de tener caballo, ¿no? Eso me atrajo, y me atrajo, había algo de mí acá. Yo tengo un bisabuelo mapuche propiamente dicho, llevo su apellido, Caniumir, que se casa con mi bisabuela tehuelche. Yo tengo todos los abuelos, ¿no? Y después tengo mi abuela paterna, que era andí, los Lincopan, que habitaban por las orillas del río Salado, y que Rosa los echa en el 814. Y así, después tengo a mi abuelo materno, Claleo. Cla quiere decir tres, Leu quiere decir Leufú, cortado el término. Tres Arroyo. Mi tatarabuelo, Claleo, era de Tres Arroyos. Y mi cuarta abuela materna, Aravena, de origen español. Quería decirles esto, cuando llegué aquí, siempre buscando historias, he recogido muchas historias en Tandil. Y me agrada haber escuchado, me encanta escuchar las historias. Y respeto todas esas historias de lucha de que hablaba aquí el compañero. Eso está muy bueno, poder escribirlo en los libros, como lo hizo la señora escritora. Pero hay una historia que capaz nunca fue escrita todavía, que me lo narró un abuelo ya fallecido hace 10 años más o menos, don Cardoso. Es el padre de la cantante María Eva Cardoso. El abuelo Cardoso, antes de fallecer, me contó esta historia. Dice que él cuando era pequeño solía venir para Cerro Leones, caminando con sus amiguitos, corriendo a jugar o a bañarse en los ríos que corrían, arroyitos. Y siempre dice que solía ver un león y una leona. La leona estaba más echada, el león estaba más parado. Y le digo, ¿usted vio eso, abuelo? Sí, sí. Cuando yo era chico, esos cerros estaban. Era un león y una leona. Y yo ando buscando ahora esa fotografía. Ojalá la podamos encontrar. Tal vez alguien tenga esa fotografía. Esa era la historia que les quería narrar de alguna manera para que ustedes, si lo pueden tener, es de un abuelo de acá. Nada más, gracias.